chicas, que además somos un montón esta semana, maravilloso. Yo soy Patricia Palenzuela, yo soy la encargada de este webinar. Yo soy psicóloga y especialista en empleabilidad, en búsqueda activa de empleo. Como hemos dicho antes, las personas que estén incorporadas a este webinar, por favor, limiten el sonido porque si no a mí se me acopla y no puedo hablar porque oigo todo y esto es un poquito locura. Así que, por favor, si mueven el ratón, lo voy a repetir, por favor. Si mueven el ratón verán un menú desplegable y ven el micrófono, le dan ahí y ya se anula. Muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Supera tu entrevista de trabajo. Maravilloso, maravilloso título. Y además, algo que casi todas las personas tenemos un poquito, vamos a decirle, iba a decir miedo, pero no voy a utilizar esa palabra, pero sí bastante, bastante respeto. Es como, ay, Dios mío, que tengo que ir a una entrevista, Dios mío, de mi vida y mi corazón, y qué es lo que yo tengo que decir y qué me van a preguntar. Eso es siempre las primeras preguntas, la agonía, como digo yo, de cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando nos llaman y nos dicen y nos citan tal día, tal hora. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a hablar ahora para comenzar. Yo tengo un guión para no olvidarme de todo lo que quiero comentar porque son tantas y tantas cosas que no quiero dejarme nada atrás. Eso, vamos a hablar de las variables a tener en cuenta en una entrevista de trabajo y vamos a explicar un poquito cómo funciona de manera general, porque en 45 minutos no da tiempo, en serio, a explicarlo absolutamente todo, pero sí a dar unas pinceladas y unos datos importantes que yo creo que es necesario que ustedes sepan para cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, que es uno de los pasos en el proceso de selección, ¿vale? Y para empezar, hay algo que quiero que sepan, que además hemos repetido en otros webinars que hemos hecho, y es que el 70% de la comunicación a lo largo de toda la entrevista es no verbal. Y eso hay que cuidarlo mucho. La comunicación no verbal se refiere a todo lo que son, por ejemplo, el tono de voz, los gestos. Ya no es el mensaje en sí, el contenido del mensaje, sino cómo lo decimos. Y eso hay que cuidarlo mucho, mucho, mucho. Yo les dije antes que yo soy especialista en lo que es la búsqueda activa de empleo y la empleabilidad, pero yo también he estado muchísimos años seleccionando personal para una multinacional, entonces conozco las dos partes, aparte que yo también, ustedes me ven aquí, pero yo no nací trabajando, entonces yo he estado en estado de desempleo varias veces en mi vida y sé lo que se siente, sé todo, absolutamente todo. Así que si yo, cuando digo esto, parece que soy una vieja, tengo 43 años, pero si a mí me hubiese tenido todas estas cosas, en serio se los digo, en mis tiempos, otro gallo me hubiese cantado. Es decir, yo en mis tiempos di muchos palos de ciego, a mí nadie me ayudó, ni a mí ni a nadie, porque no existían tantos recursos, es decir, nada, es decir, no, estas cosas no existían, entonces ibas dando palos de ciego a ver si funcionaba. Entonces, estas cositas, si me las hubiesen dicho, pues mira, me hubiesen ahorrado bastantes lágrimas, en serio se los digo. Entonces, eso, como les comentaba antes, el 70% de la comunicación en una entrevista de trabajo es comunicación no verbal. Entonces, eso hay que cuidarlo muy mucho. También la imagen que proyectamos en las redes sociales, ya lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir ahora, yo sé que hay gente que me dice, Patri, pero es que el Facebook es algo privado. Sí, yo no digo que no, pero las cosas ahora se mueven de una determinada manera. Entonces, tapar el sol con un dedito no se puede. Y les digo por experiencia, cuando estuve trabajando como técnico de selección, que eso lo hacemos todos, cuando tenemos un currículum delante y nos interesa porque cumple el perfil, antes de llamarlo por teléfono, hacemos en San Google, como digo yo.
Pepito el de los palotes, ¡pling! E investigamos. Tenemos la foto, por lo tanto, sabemos si la persona es o no es, si sale en Facebook, si qué es lo que expresa en Facebook, qué es lo que proyecta en Facebook. Entonces, mucho cuidado con las redes sociales, ¿de acuerdo? Porque en una entrevista, si yo digo que soy una persona responsable, que tal, que cual, y luego lo único que pongo son fotos en Guachinche echándome el vasito vino, pues sí, claro que yo tengo derecho a echarme un vasito vino, lógicamente, pero que no sea lo único. Es decir, tenemos tiempo de ocio, por supuestísimo, pero hay que cuidar mucho la imagen que proyectamos. Esto es como los novios y las novias, a los novios y los novios y las novias con las novias, me da lo mismo. Como lo quieran entender, cuando uno quiere agradar a alguien, va con sus mejores galas. No va con la ropa más sucia, ni perdón por la palabra, ni pestando. Entonces, porque queremos conquistar, pues una entrevista de trabajo es lo mismo. Así que mucho cuidado con la imagen que proyectan, no solo en la misma entrevista, sino ya nos están evaluando antes, ¿vale? Y bueno, y vamos cuando a ustedes los llaman para una entrevista, eso es una oportunidad. Eso hay que verlo como una oportunidad y vamos a intentar pues darle una serie de claves para pues, que la superen con éxito. ¿Vale? Entonces pasamos la transparencia o la diapositiva. Pasa a la siguiente, por favor. No, esa es la anterior. De todas maneras, las personas que han llegado tarde, que a lo mejor no lo saben, toda esta información se les va a pasar por correo electrónico. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, la entrevista. ¿Y eso qué es la entrevista? Bueno, pues como pone la diapositiva, la entrevista de trabajo es una fase más del proceso selectivo. Y puede complementarse, dependiendo del puesto al que optemos, pues por varias pruebas más, como pueden ser test psicotécnicos, pruebas profesionales, pruebas físicas. ¿Y para qué? Pues porque esto le dice al técnico de selección si la persona se adapta al puesto y a la empresa. Por eso se hacen esas cosas, esas pruebas plus, como digo yo. Y también hay que tener en cuenta que puede ser que no solo nos hagan una entrevista, no solo la persona encargada del departamento de recursos humanos, sino puede ser que nos haga esa entrevista esa persona junto con, por ejemplo, el jefe o la jefa del departamento o el director y el gerente. Es decir, podemos pasar no solo por una entrevista, sino por varias. O que en una hayan varias personas. Y eso también hay que estar preparado, ¿vale? Mentalmente. Pasamos la diapositiva. Pero claro, dependiendo de si estamos en un lado o en otro, los objetivos son diferentes, los objetivos de la entrevista. Para la empresa, ¿qué es lo que busca la empresa? Pues lógicamente la empresa lo que intenta es averiguar si el candidato o la candidata que tenemos enfrente, ¿no?, es la persona más adecuada para el puesto y para la empresa. Pero no solo teniendo en cuenta la experiencia profesional de esa persona, porque ya lo veremos más adelante, la experiencia es podemos decirlo, un complemento, ¿vale? Las personas muchas veces me dicen, Patri, es que si no tengo experiencia, yo sé que hay empresas que demandan mucha experiencia, pero somos más que experiencia profesional. Que a mí tú me digas que has hecho algo, no tiene por qué suponer que lo hayas hecho bien. Y a mí lo que me interesa, como técnico de selección de personal, es averiguar un tipo gurú con una bolita mágica, no lo sé, es que lo que tú me estás diciendo no sea lo que has hecho, sino que lo has hecho bien. No es tan importante el conocimiento, sino qué has hecho con ese conocimiento, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál es ese conocimiento que las empresas están buscando? Pues, por ejemplo, que sepas comunicarte, que seas flexible, que no seas una persona rígida, que sepas trabajar en equipo, que tengas madera de líder para liderar equipos de trabajo, por ejemplo, o habilidades analíticas. Ya las veremos después,
porque hay un estudio que ha analizado varias competencias y varias habilidades y las más demandadas, sobre todo ahora mismo, son una serie de ellas que yo os las voy a decir, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué es lo que busca el candidato o la candidata? Es decir, la persona que va a ser entrevistada. Pues demostrar, lógicamente, que sabe, que puede y que quiere ocupar el puesto de trabajo, que lógicamente cause una buena impresión al entrevistador o a la entrevistadora y asegurarse que esa empresa y que ese puesto pues son adecuados para esa persona, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos que eso se dé? Pues hay que rebuscar en nuestra experiencia, tanto laboral como personal, porque nos olvidamos mucho de la experiencia personal, pues aquellas situaciones en las que fuimos capaces de resolver de manera eficiente un problema, una dificultad. Y esto hay que preparárselo muy bien. Eso hay que preparárselo muy bien. A una entrevista de trabajo, ojalá las cosas fuesen como antes, en que simplemente en una entrevista era repetir un poco el currículum vitae y ya está, pero ahora no. Y yo sé que eso nos gusta, que eso es incómodo, que nos genera trabajar más, que nos genera buscar más información, pero es como la frase que se suele decir que o te adaptas o mueres. Entonces, si eso es lo que se busca, si eso no lo damos, nos van a descartar. ¿Por qué? Porque es como si fuésemos un copia y pega. Y los entrevistadores y las entrevistadoras no quieren un candidato exactamente igual que me haya dicho lo mismo que el candidato o que la candidata anterior. ¿Qué es lo que está buscando el entrevistador o la entrevistadora? A alguien que, ¿cómo se dice? Que destaque. ¿Vale? Y eso se aprende y eso se desarrolla. Nadie nace con esas habilidades, eso no se enseña ni en el cole, ni en el instituto y menos en la universidad. Eso se aprende y eso se desarrolla. ¿Cómo? Practicando. ¿El qué? Mi manera de comunicarme, mi manera de hablar, mi manera de expresarme. ¿Utilizo las palabras adecuadas? ¿O es algo que estoy repitiendo como un lorito, igual que repetiría otra persona? Para eso tenemos unas herramientas maravillosas. Tenemos miles de tutoriales en YouTube, tenemos miles de tutoriales sobre cómo hablar, cómo expresar tal cosa o tal otra. Así que, por favor, hay que, sí, trabajar un poquito. La búsqueda activa de empleo es eso, activa, ¿vale? Y aquí entramos, vamos a ver la siguiente diapositiva, Leticia. Y aquí ya entramos profundamente en la cuestión en la que estamos, ¿vale? Y esto es paso a paso, es decir, esto es como vestirse. Primero van unas cosas y luego van otras. En la fase inicial, pues ya hemos llegado a la empresa, hay que apagar el móvil, por favor, no se puede entrar masticando chicle, porque si eso lo digo es porque eso yo lo he visto y es algo que la gente me dice, ay, Pati, pues qué obvio, ¿no? Es decir, el teléfono hay que quitarle el sonido y no hay que entrar ni masticando chicle, ni yo qué sé, ni con un caramelo en la boca. Pero es que la gente entramos así, porque se nos olvida, estamos tan nerviosos que se nos olvida. Entonces, antes de entrar en el edificio, apagamos móvil o por lo menos le quitamos el sonido y si tenemos algo en la boca, por favor, lo tiran a una papelera, ¿de acuerdo? Y ahí en la fase inicial es cuando el entrevistador hablará de cosas, bueno, un poquito más bien para romper el hielo, si nos ha costado llegar a la oficina, si nos hemos liado, alguna cosita así, ¿vale? Se presentará, algo para romper el hielo. Luego está el cuerpo central de la entrevista en la que el entrevistador pues tiene como objetivo conocernos un poquito más y entonces empezará a hacernos preguntas que pasarán de lo más general y las preguntas generales siempre versan sobre el currículum, que es como un poquito también para nosotros relajarnos, y luego ya empezará con preguntas más concretas, como por ejemplo, yo qué sé, en ventas puede ser un comercial de ventas. Por ejemplo, pues le podrían preguntar, pues qué cantidad, por ejemplo, de ventas tuviste en el último trimestre, por ejemplo. Y luego en la fase de cierre,
por favor, ¿pueden cerrar el micrófono porque se me acopla y no puedo, es que el sonido es muy, muy tedioso. Gracias. Y la última fase es donde el entrevistador normalmente, no digo que esto ocurra siempre porque esto no es una ley matemática, es cuando el entrevistador pues, nos dará un poquito de información sobre el puesto, sobre el horario, al departamento pues, al que perteneceremos, incluso algunos entrevistadores, pero esto no es muy común, pero bueno, cada vez más se suele hacer, nos dará información del salario, ¿vale? Que repito, no es muy común, pero cada vez más se está haciendo. Y aquí también nos dará tiempo, siempre el entrevistador aquí en la última fase, en la fase de cierre, siempre nos pregunta lo mismo, que es, ¿tiene usted alguna pregunta que hacerme? ¿Le ha quedado todo claro? Y aquí hay que hacer una pregunta. Sí o sí. Aunque lo tengan diáfano todo, aunque lo tengan súper mega claro y no, aquí tienen que hacer una pregunta. Porque tengan en cuenta que hasta que no llegan a su casa, la persona que les va a entrevistar los está mirando, los está observando. Entonces, ¿y quieres sacar información? A como dé lugar. Entonces, en la última fase, en la fase de cierre, cuando les haga esa pregunta, pregunten. ¿Cuál puede ser esa pregunta? Pues, por ejemplo, pregunten sobre el proceso de selección, que cuántas fases tiene, que si va... que si va a ser llamado la persona seleccionada, en cuántos días, por ejemplo. ¿Para qué? Para que el entrevistador o la entrevistadora vean que ustedes tienen interés por el puesto. Si ustedes ante la pregunta de, bueno, ¿tiene usted alguna pregunta? ¿Me quiere hacer una pregunta? ¿Le ha quedado todo claro? Le decimos, no, todo está bien. Imagínense que sí, que está claro, que está todo diáfano, pero si la otra persona que viene detrás, ante esa pregunta dice, pues sí, la verdad es que me ha quedado todo claro, pero me gustaría saber el proceso de selección, hasta cuándo va a durar, si va a durar una semana, si dos, si la persona va a ser llamada por teléfono, si va pues, a ser, le van a mandar un mail. Entonces, ya a mí esa persona se me va a quedar aquí, porque ha hecho algo diferente, que es preguntar por el proceso. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, ustedes tienen que diferenciarse, como todo. ¿Por qué compramos determinada camisa, pantalón, chaqueta? Porque hay algo diferente que me gusta. Pues nosotros tenemos que diferenciarlo, ¿vale? Y eso es una habilidad que se aprende. Y les digo que se aprende, que como cualquier otra habilidad. Y además que les digo que tenemos maravillosas herramientas en Internet, que ya, será por herramientas. Pasamos a la siguiente diapositiva, Leticia, por favor. Y ahora mismo, a lo mejor alguien estará pensando, o lo estáis pensando todos, no lo sé, pues mira, Patri, no me estás contando nada que yo ya no sepa. Pero os puedo asegurar que hablo con muchísima, porque ya yo dejé el trabajo de técnico de selección de personal para esa multinacional, me monté por mi cuenta, pero sigo teniendo relación con muchísimos profesionales que entrevistan. Y siempre les pregunto, ¿cuál es el error más frecuente que cometen las personas que van a la entrevista? Siempre me dicen lo mismo. Las personas no llevan la tarea hecha, no se preparan suficientemente bien la entrevista, nos responden con lo que llamamos los entrevistadores y las entrevistadoras, respuestas enlatadas, un copia y un pega. ¿Por qué? Porque nos han dicho, ante esta pregunta respondan esto, ante esta pregunta respondan lo otro. Pero claro, si me lo dicen solo a mí, maravilloso, porque yo seré la que destaco. Pero no, nos los enseñan a todos a decirlo de la misma manera. Por lo tanto, yo seré un copia y pega del que vino antes que yo.
Entonces, y yo seré el copia y pega, o la persona siguiente será el copia y pega de mí, que vine antes. Entonces se tienen que diferenciar, ¿vale? ¿Y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué es? Pues porque no es lo mismo, no es lo mismo saber algo que saber hacerlo. Piénsenlo bien, no es lo mismo saber algo. Yo puedo saber la teoría, haber estudiado ingeniería, no lo sé, y puedo saber, tener mucho contenido teórico, pero si esa teoría no la sé trasladar a la práctica, de nada me sirve, de nada, de absolutamente nada. Y al mundo, en general, no le importa absolutamente nada lo que sabes. Lo que le importa es qué haces con lo que sabes. Piénsenlo bien, reflexionenlo. Los trabajos están cambiando y eso lo estamos viendo ahora mismo. Hay demandas, estudien el mercado de trabajo ahora mismo. Había trabajos muy que no tenían ningún valor, y con todos mis respetos, y no hace falta que yo les diga cuáles son. Y ahora mismo todo el mundo quiere trabajar en eso porque esos son los empleos más demandados. Puede ser dependiente o dependiente en un supermercado, todo lo que es la rama de la limpieza en sus distintas versiones, es decir, la rama de sanitaria en sus distintas versiones, es decir, solamente hay que encender la tele para darse cuenta de eso. Entonces, como los trabajos están cambiando y requieren de habilidades y de herramientas nuevas, ya a las empresas no le convence tanto, no es que no le convenza, es que no le convence tanto pues los títulos tradicionales, es decir, aquellos títulos que ustedes, yo qué sé, les da igual que se lo hayan sacado en su casa, se lo hayan sacado online, sea a través de un curso masivo o en una universidad puturrú de foie, como digo yo, una universidad súper potente. Lo que le importa ahora mismo a las empresas es si de verdad ustedes pueden añadirle valor a la empresa a la que les gustaría pertenecer. Ese es el quid de la cuestión. Y ustedes saben, lo dije antes, pero ahora las redacto un poquito. Ustedes saben cuáles son esas habilidades sociales. Estoy hablando de habilidades sociales y habilidades personales que ahora mismo las empresas demandan. Vamos, que es como el oro, pues son las habilidades comunicativas, las habilidades analíticas, la flexibilidad. La flexibilidad, ¿saben lo que es? Que yo me pueda adaptar al entorno. Capacidad para dirigir equipos, capacidad para trabajar en equipo, que tenga la capacidad de liderazgo, en el caso de que eso mismo, que tenga que liderar un equipo de trabajo. Que sea una persona organizada, planificada, que sepa organizar, que sepa planificar, que tenga dedicación. No es que no haga el trabajo al tuntún, sino que me dedique, que eso no es desgastarme, ¿vale? Sino que tenga dedicación, que lo que haga lo haga bien, que sea responsable y sobre todo ganas de aprender, ¿vale? Entonces, lo más chachi es que estas habilidades, les vuelvo y les repito, no se aprenden en el cole, no se aprenden en el instituto, se pueden desarrollar. Es decir, y esto es cuestión no de inteligencia general, sino de inteligencia emocional. De lo que hablábamos antes de empezar el webinar, de lo que está haciendo ahora mismo Carlos arriba en el foro, de cuestión de actitud, ¿vale? Así que estas habilidades se aprenden y ustedes no son tontos, ¿vale? Y esto simplemente requiere práctica, igual que cuando aprendimos a conducir o cuando hemos aprendido a montar en bicicleta. Práctica, 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 ¿vale? Pasamos un poquito la diapositiva, gracias. Y bueno, con respecto a lo que estaba hablando de lo que está haciendo Carlos en el foro de empleo de Arriba en la Laguna, la Universidad de La Laguna, hay muchas personas que van a la entrevista
a lo mejor aquí no me dice nadie que sí, pero me gustaría que fuésemos honestos con nosotros mismos. Yo la primera, en su momento, hasta que esto no lo tuve claro, lo que voy a decir ahora, no empecé a triunfar. Cuando digo triunfar es que empecé a conseguir las cosas que yo quería, que tampoco pedía la luna, sino un trabajito que a mí me gustase, punto pelota. Y es que muchas veces vamos a las entrevistas como si fuésemos animalillos que vamos al matadero. Y eso es así. ¿O no? A ver, escríbanme ahí en ese chat. Dios mío, que voy a... Ya con la actitud de... Dios mío, que me va a preguntar... Gracias, Quiteria. Dios mío, que me va a preguntar, es que no lo voy a hacer bien, es que vas a ver tú, que va a haber más candidatos, mejores que yo, o ya cuando llegamos, mira aquella o aquel que bien vestido vino y mira yo cómo vine. Venimos fantásticos, pero yo ya me lo creo. Cuestión de actitud. Que también me pueden decir que no, oiga, que no quiero que todo el mundo me diga que sí como, pero es que vamos como animalillos al matadero. Y eso ya les puedo asegurar que más del 50% de la entrevista la tenemos perdidísima. Porque si me han llamado, ténganlo, vamos, tatúenselo, si me han llamado es porque cumplo el perfil que están buscando. Porque si no, no me llamarían. Un entrevistador o entrevistadora no está para perder el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una persona aquí detrás en el cogote, como digo yo, que les está pidiendo para ayer, como todas las cosas de la vida, que se necesitan contratar una persona para X puesto. Y necesito la mejor persona del mundo mundial que se adapte tanto al puesto como a la empresa. Y lo quiero para ayer. Entonces, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo en, ay, bueno, tengo 10 currículum, como no tengo otra cosa mejor que hacer, pues voy a llamar a los 10. No, me vuelvo loca buscando información de esa persona. Por eso les digo, buscan en internet, en Facebook, en LinkedIn, en todos los lados quién es esa persona. Porque yo como trabajadora, que también quiero mi estatus como técnico de selección de personal, quiero acertar a la primera. ¿Por qué? Porque si no acierto a la primera con esa persona, voy otra vez a tener que seleccionar de nuevo el personal. Que sí, que siempre me equivocaré. Lógicamente siempre hay un margen de error. Pero yo voy a intentar que sea mínimo. Entonces, si me han llamado para una entrevista, es que cumplo el perfil. Entonces, trabájense la entrevista. Vayan con una actitud positiva. Créanse profesionales, porque creo que ahí radica el problema, que no se creen los profesionales que son. Aquí yo no sé a lo que ustedes se dedican, pero ya se dediquen, sean cirujanos a corazón abierto, o sean, yo qué sé, personal de limpieza del ayuntamiento, da igual. Ninguno es mejor que otro y eso lo tengo clarísimo. Pero es como la etiqueta, ¿no? Que nos pone, ¿no? El cirujano es como wow y el personal de limpieza de barrendero o barrendera es como... Pero eso es una etiqueta y si ustedes se creen esa etiqueta, van a ir con esa etiqueta a las entrevistas. Y ya vamos, pero vamos, nosotros mismos, y a mí me encanta esta expresión que utilizo, nos quitamos de la ecuación. Porque la actitud lo es. Yo no digo que sea todo, pero algo bastante importante, ¿vale? Así que a veces, muchas veces vamos con el concepto equivocado y hay que cambiarnos el chip. Pasamos la diapositiva. Es eso que ustedes veis ahí, un Superman, y una Superwoman, y un Batman, ¿Y ustedes cuáles creen? ¿O cuál cree que es el papel que ustedes juegan en la entrevista? ¿Qué papel quieren ser? Porque les digo, vamos a la entrevista como animalillo al matadero y eso no es lo apropiado, ¿vale? Entonces, somos súper profesionales, no somos profesionales del montón, somos súper profesionales en lo nuestro, en lo que sea, da igual. Somos súper profesionales, yo soy súper profesional en lo mío. Ustedes saben cuántos psicólogos y psicólogas hay, ya no digo en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, ustedes saben cuáles son el número, yo sí me lo sé.
Y yo, Patricia Palenzuela Ramos, que esa soy yo, soy una súper profesional en lo mío. Y yo me lo creo. Y cuando voy a una entrevista, porque yo soy autónoma y tengo que trabajar con muchas entidades, yo soy Patricia Palenzuela Ramos y yo soy una súper profesional y sé hacer las cosas bien y me he especializado. Y en lo que me he especializado, soy buena. Y lo demuestro. Pero ya no diciendo la teoría, sino qué he hecho yo con esa teoría y qué resultados he obtenido. Así es como se ve una entrevista. Pasamos diapositiva. Y esta para mí es el qué es de la cuestión. Como dice esa diapositiva, una entrevista no es una gimcana, no es un examen, es una reunión de negocios. Grábenselo. Es una reunión de negocios entre dos profesionales. Punto pelota. ¿Por qué? Porque uno de ellos, es decir, uno de los profesionales está mirando la posibilidad de que la otra persona colabore en la empresa y la otra persona, en este caso el entrevistado, está mirando la posibilidad, porque yo también estoy eligiendo como entrevistada que soy, si esa empresa a mí me conviene, si ese nuevo jefe que yo voy a tener a mí me conviene. Entonces, no es que me agarre un clavo ardiendo y mueva las manos así de elígeme a mí. No, es que yo también estoy eligiendo. Porque vamos con la primera opción, que es a ver si me eligen. No, perdona, ¿cómo que a ver si me eligen? A ver si a mí me gusta la empresa y a ver si a mí me gusta el ambiente que yo veo, a ver qué me dicen de mis funciones. Yo también estoy eligiendo, porque puede ser que a mí lo que me estén ofreciendo no me interese. Puede ser a lo mejor que me interese para una época de mi tiempo particular, pero no para mi trabajo. Bueno, pero también estoy eligiendo. Mira, no me convence mucho, no es algo que a mí tal, pero bueno, mira, para ahora lo elijo. Yo lo elijo. No es que tú me elijas a mí, es que yo también te estoy eligiendo a ti. Porque para la, para la, para el entrevistador, ustedes van a suponer un valor para la empresa, pero a ustedes que os contraten también os va a afectar. ¿En qué os va a afectar? En vuestro impacto económico, para empezar, en vuestra autoestima os va a impactar si elegís ese puesto de trabajo, en vuestro crecimiento personal, en vuestro crecimiento profesional, en definitiva, en vuestra felicidad. Entonces, si no vamos a una entrevista con el chip puesto de somos dos profesionales y esto es una reunión de negocios, y vamos con el chip de animalillo que va al matadero, entonces apaga y vámonos. Entonces ya nosotros mismos hacemos ¡fum, fum! Me elimino de la cuestión, ¿vale? Entonces, para que comprendáis esto, os voy a dar 3 objetivos más o menos que tenéis que preparar para la entrevista. Pasamos la diapo, por fin. Primero, dale ahí, que son varias, va en escaloncitos, Leticia, ahí. Primero, pásalas todas y así vemos las 3 ya directamente. Vamos a tener primero que convencer al entrevistador que nosotros somos el candidato o la candidata adecuada. Maravilloso. Vamos a tener que averiguar si esta empresa nos merece la pena y si nos interesa, aunque sea trabajar allí, aunque sea una temporada. Y tercero, y lo más importante, que es dejar huella. Si a mí la empresa me interesa el puesto, me parece maravilloso, yo tengo que destacar, tengo que dejar huella y que esa persona que me está entrevistando se acuerde de mí cuando yo salga por la puerta. ¿Vale? Pasamos la diapo. Entonces, para conocer, para convencer, al entrevistador que nosotros somos el mejor candidato o candidata, tenemos que averiguar
¿qué es lo que le duele a la empresa? Sí, habéis oído bien. ¿Qué es lo que le duele a la empresa? Porque todas las empresas, todas, y cuando digo todas, son todas, porque todas las empresas son un negocio, por lo tanto, todas las empresas que quieren contratar a un candidato, a un profesional, a un perfil, a todas les duele algo. ¿Y qué es ese algo? Pues, o la empresa tiene una necesidad, o la empresa tiene un problema, o esa empresa quiere evitar un problema. Si yo averiguo cuál de esas tres tiene la empresa, porque la conversación entonces versará de otra manera, fluirá de otra manera, porque yo tengo información que el entrevistador piensa que yo no sé. Y esta información que ustedes estaréis diciendo, Jolines Patri, pero ¿y cómo averiguo yo todo esto? Yo os digo cómo. A ver, la empresa puede tener una necesidad, es decir, imagínense que sea una franquicia y, bueno, pues al abrir nuevas tiendas tenga una necesidad de contratar. Pues ya tiene una necesidad, ya lo sabemos. Tiene un problema, ya veremos. ¿Por qué? Porque puede ser que el problema que tiene es que la persona a la que quiere sustituir, a ese puesto que va a quedar libre, es porque esa persona no se adapta bien al puesto o porque se va a ampliar el departamento y no tiene suficiente personal y tiene un problema porque no puede solucionar el manejo de esa empresa con el personal que tiene. O quiere evitar un problema. Oye, es que aquí me voy a quedar cojo, aquí voy a tener que yo hacer más horas que un tonto y yo necesito una persona. Entonces, yo necesito averiguar qué le duele a la empresa, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener acceso a esa información? Pasamos diapositiva. Pues mire, lo primero, dale ahí que va a aparecer otra vez los tres pin, 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 como digo yo. Lo primero y lo más obvio es que la información es la información pública que aparece, por ejemplo, en la página web de esa empresa, ¿no? Entonces, a través de la página web podemos averiguar muchísimas cosas de esa empresa. La segunda es a través de las ofertas de empleo que tiene esa empresa. ¿Por qué? Porque si yo porque lo veo en las ofertas, si yo voy a InfoJobs y pongo el nombre de la empresa en el buscador, me aparece, es tan simple como eso, pongo, no sé, el nombre de una empresa, la que sea, Montesano, Plin, en InfoJobs, y me sale el listado de ofertas de empleo que tiene esa empresa en InfoJobs. Ya veo el patrón de perfiles profesionales que está buscando esa empresa. Si yo veo, por ejemplo, que mi puesto, el puesto al que yo quiero optar, se repite mucho, que en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, se ve que pusieron esa misma oferta, mira, la pusieron en enero y luego la volvieron a poner en marzo, uy, ahora la vuelven a poner, ahí hay un problema. ¿Qué es? Que la persona no dura, a la persona no sé, ahí hay un problema. Después ven eso, el perfil, el patrón de ofertas, sí, de perfiles de empleo que tiene, y por lo tanto nosotros vamos a ver también ahí qué tipo de competencias pide esa empresa, por ejemplo. Pero en la tercera, que son los contactos que vais a ver ahí, es donde nosotros vamos a obtener la mayor de las ventajas. Y en esta tercera, como acabo de decir, son los contactos. Y aquí dejadme que haga un fisquito de parón. A ver, por desgracia, pues la gente pensamos que para buscar un empleo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es hacer tres cosas. Cogemos, preparamos el currículum, ametrallamos todos los portales de empleo, pegamos esa información, hacemos un copia y pega a lo mejor también en LinkedIn, ametrallamos la base de datos de LinkedIn y nos sentamos a esperar. Yo no estoy diciendo que esas cosas no las tengamos que hacer, esas dos primeras cosas, pero si solo hacemos eso,
Houston, tenemos un problema, porque tenemos que hacer más cosas. No nos podemos quedar en esas dos. Antiguamente, yo sé que deseamos que las cosas fueran como hace tiempo. No voy a decir el tiempo porque para cada persona es variable, pero ya no es así. Yo siempre digo que el pasado pisado, y desde el momento en que yo acepto en el momento que estoy y que me tengo que adaptar y que tengo que tirar para adelante y que si tengo que aprender, aprendo, que para eso hay personas al lado mío que pueden ayudarme. Hay recursos de formación de un montón de empresas públicas y privadas que nos prestan esa ayuda. Si empiezo a tocar puertas, se me van a abrir. Pero tienen que tocarlas, porque tocarles en la puerta de su casa para ofrecerles empleo, pues mira, si alguien lo ha conseguido, pues maravilloso, bienvenido sea, pero lo normal es que no sea así, ¿vale? Entonces, hay que hacer más cosas, es decir, hay que saber hacer esos contactos, porque esos contactos son los que a mí me van a dar información de muchísimas cosas, ¿vale? Pasamos la diapositiva, Leti, por favor. Estos contactos son los que me van a dar esa información sobre esa empresa. Por ejemplo, si yo conozco gente que ya ha trabajado o trabaja para esa empresa, a mí, por ejemplo, me pueden, ¿cómo se dice? Echar un cabo, vamos. O hay personas que no han trabajado ahí, pero conocen personas que sí, ya me están dando información. ¿Ustedes no han oído que el mejor marketing es el boca a boca? Pues en los contactos es súper, súper importante. Las personas que no tengan un perfil de LinkedIn, que parece que el perfil de LinkedIn es solamente para cirujanos a corazón abierto, como digo yo, y no, es para todos los perfiles de trabajo, para todos, para absolutamente todos. Entonces, es importante crearnos un perfil de LinkedIn. Y si no sabemos, hay cursos para ello, que ahora mismo estábamos hablándolo antes de entrar en el webinar con las personas que ya sí habían entrado, que va a haber un webinar sobre eso, sobre la marca personal en LinkedIn. Así que, por favor, las personas interesadas se apunten porque es súper, súper... vamos, a mí Adriana, que es otra compañera que lo va a hacer, lo hace súper bien, ¿vale? Y esos contactos, como decía antes, son los que nos van a indicar qué es lo que le duele a la empresa, ¿vale? ¿Y qué haces con esta información cuando ya tú lo has averiguado? Pues esa información que a lo mejor a nadie del resto de tus competidores, vamos a llamarlo así, no se ha molestado en averiguarlo. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la capacidad para ir dirigiendo la entrevista a favor nuestro. ¿Por qué? Porque ya yo tengo una información. Dicen que la información es poder. Por lo tanto, esa información es la que a mí me va a servir. ¿Para qué? Para destacarme. Porque yo sé información, es decir, yo sé datos, que nadie se ha interesado por saber si este perfil es de nueva creación, si no, si... Entonces, yo ya tengo información. Voy a utilizarla a mi favor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al igual que nosotros, como entrevistados, podemos tener, que seguramente más de uno habrá hecho muchísimas entrevistas y habrá en determinadas preguntas ha contestado siempre lo mismo. Es lo que denominamos nosotros respuestas enlatadas. Pues los entrevistadores tienen también preguntas enlatadas, preguntas copia y pega. También porque cuando haces lo mismo muchas veces sueles repetirte, tanto por un lado como por el otro, tanto la parte entrevistada como el entrevistador. Entonces, desde que tú sacas esa información y te creas ventaja, sacas al entrevistador de su zona de confort, lo que se suele llamar, y entonces tú te destacas. Y entonces esa persona, ¿qué hará? Recordarte. Jolines, es que aquella persona me preguntó por... Jolines, esta persona sí se curró la entrevista. A lo mejor es lo que yo dije antes. No tienes mucha experiencia profesional,
Pero lo que acabas de demostrar, la experiencia profesional la anula completamente. Tú acabas de llamar la atención a ese entrevistador y ese entrevistador o entrevistadora te va a volver a llamar. Sí o sí o sí, que es lo que a nosotros nos interesa. Que nos vuelvan a llamar y seguir en el proceso de selección. Es decir, dejar huellas, lo que decía antes, ¿vale? Lo pongo ahí, prepara preguntas para la entrevista, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas podríamos preguntar? Por ejemplo, se puede preguntar la razón. Pasa que hay que saber preguntarlo, ¿vale? La razón por la que tienen esa vacante, cuáles son los proyectos, por ejemplo, que va a instaurar el departamento al que ustedes os vais a incorporar, por ejemplo. ¿Qué es lo que se espera de la persona seleccionada? ¿Con qué tipo de clientes va a trabajar? Si va a trabajar con otros departamentos en la empresa, si va a estar solo, si va a tener que hacer informes, si, yo qué sé, son tantas, cuántas personas van a conformar el equipo, el departamento de trabajo. Entonces, no os toméis a broma, en serio, lo que os cuento, porque saber hacer esto supone diferenciaros, pero totalmente, porque si lo que hacéis es dar las mismas respuestas enlatadas que siempre doy, no, sí, yo sí estoy súper interesada por el puesto, ¿por qué? Porque estoy súper motivada para trabajar. ¿Y por qué quieres pertenecer a la empresa? No, porque es una empresa grande, porque yo he oído que pertenece al grupo de no sé cuánto, son respuestas enlatadas. No os estáis diferenciando. Para nada. Es la misma respuesta que va a decir la persona que viene detrás de ustedes. No, estoy súper motivada para trabajar. Hombre, claro que estás motivada, pues si te has puesto el currículum no vas a estar motivada para trabajar. Lo que quieres es trabajar. A ver, a todo el mundo le gustaría estar en las Islas Seychelles, como digo yo, con un daiquiri en la mano y con la lotería ganada. Hay que trabajar. Yo no creo que aquí ninguno de nosotros, oiga, si a alguien se gana la lotería, por favor que se acuerde de mí. Pero hay que trabajar. Se supone que si has puesto en esa currículum en esa empresa es porque estamos motivados o motivadas para trabajar en esa empresa. Entonces eso ya lo sé. Y yo tengo el currículum en la mano de esa persona. Yo ya sé dónde ha estudiado, ya yo sé qué títulos tiene, ya yo sé qué funciones hacías en la otra empresa, porque me lo estás poniendo aquí en el currículum, ya yo sé cuántos años estuviste trabajando en esa empresa. Ya lo sé, porque si me lo acabas de poner. Entonces, una entrevista que dé resultados es aquella en que la teoría me digas cómo hiciste la práctica, qué resultados, qué lograste. Pásame a la siguiente diapositiva, Leti, por favor. No se habla de las funciones, ya las funciones me las has puesto aquí. No, yo hacía esto, lo otro, lo demás allá. Pero ¿qué lograste? ¿Qué solucionaste? Si a mí me dices, mira, yo realizaba, tú puedes empezar diciendo, claro que sí, pues sí, mira, en mi anterior trabajo mis funciones eran esto y esto y esto, porque mira, la verdad es que siempre nos surgían problemas de tal, 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 y la verdad que tenía que solucionar esto y lo solucionaba de esta manera. Ustedes saben que estaba bien resuelto, ¿por qué? Porque solucionaban los problemas. Entonces, díganlo en la entrevista, sabiéndolo decir, pero díganlo, ¿cómo solucionaron los problemas? ¿Qué lograron hacer? Lo importante no es la teoría, sino qué hacen con la teoría. Pasamos la siguiente, por fin. Ahí, me adelanté. ¿Qué han logrado en sus trabajos anteriores? Porque repetir de nuevo el currículum no somos loritos. Y además que repetir el currículum es que ya el entrevistador o entrevistadora desconecta y es que no está ni escuchando. Por eso hago mucho hincapié en el verbo lograr, porque el entrevistador no le interesa en demasía los títulos que obtuvieron. A ver, no le interesan demasiado. A ver, yo no sé aquí las personas, pero yo en los trabajos que me presentaba, lógicamente el requisito indispensable era la formación, la licenciatura o el grado en psicología. De acuerdo, pero que tenga ese título significa que yo haga bien mi trabajo, que sepa hacerlo, que tenga resultados positivos. Es un requisito, lógicamente, para ser
conducir un camión, pues será que tengo que tener el carnet de camión, digo yo. Pero ¿eso significa que yo sea buen conductor? Entonces, ¿cómo se ha logrado solucionar determinados problemas en tu anterior empresa? Eso es lo que hay que decir, ¿vale? ¿Qué has logrado hacer? ¿Vale? Y pasamos a la siguiente. ¿Por qué? Porque, ya lo dije, esa empresa tiene o una necesidad o un problema o quiere evitar un problema. Entonces, está buscando a la persona que le solucione pues lo que tenga. Entonces, tiene que buscar la persona idónea y además desde el primer, aunque sea el proceso de varias semanas, esa persona que va a entrevistar tiene que hacerlo lo mejor posible, tiene que hacer las preguntas, que puede hacer preguntas enlatadas, pero tiene que estar atento a muchas cosas para que las personas que vaya preseleccionando en cada fase sean las idóneas y las correctas. ¿Por qué? Porque volverlo a hacer, porque la persona que seleccione no es la adecuada, eso es aparte del broncazo que nos llevamos, eso es otra vez volver a empezar. Por eso tenemos que afinar y afinar y afinar y afinar muchísimo. Y por eso, como tenemos que afinar, afinar y afinar muchísimo, miramos en todos los sitios habidos y por haber información de esa persona. Como si nos dicen que hay información debajo de las piedras, iremos a buscar información de esas personas debajo de las piedras. Por eso tengan muchísimo cuidado con la información que proyectan en las redes sociales, porque es súper, porque yo en el anterior webinar, porque esta es como se pidió, porque tuvo gran éxito, pues lo dije y lo voy a repetir. Yo una vez, el año pasado, hice una entrevista por teléfono de una empresa de la península y yo fui tan ingenua que cuando me fui a despedir le dije a la persona que estaba hablando conmigo, bueno, y si usted quiere saber quién soy, porque le habían recomendado mi nombre, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, si usted quiere saber quién soy, pues usted pone, usted pone mi nombre en San Google, como digo yo, o mira mi foto en el perfil de WhatsApp y ve quién soy, o por lo menos la cara que tengo, ¿no? Y entonces esa persona me dijo, no, es que yo antes de llamarte, menos mal que esa persona no me veía la cara, porque yo me puse roja como un tomate, porque dije, Patri, por favor, obvio. Dice, es que antes de llamarte ya yo te he investigado. Ya yo estuve mirando tu perfil de Facebook, el personal, que también lo tengo, el profesional, si tenías Twitter, si tenías LinkedIn, si tenías Instagram, más mi página web. Es decir, y si le hubiesen dicho, y Patricia Valenzuela Ramos tiene información debajo de la piedra que está debajo del risco de no sé dónde, allí hubiese ido esa persona. Porque buscamos información porque queremos afinar lo máximo posible. ¿Vale? Así que pasa la última diapositiva. Si entendéis, no la última, si entendéis, que yo creo que sí, lo que pasa es que cambiar el chip es lo complicado, ¿no? Si entendéis y entrenáis estas cositas que yo os he dicho, lo único que tenéis que hacer es ir al campo y jugar el partido. Así que muchísimas, muchísimas gracias por vuestra atención y ahora ya pasamos a las preguntas. ¿Vale? Muchísimas gracias.